Arranca tú, fuiste director. Yo interpreté al soldado, mucho más joven que yo, y bueno, y también coordiné, digamos, la coordinación artística y la dirección de lo que sería el podcast. Sí, evidentemente. Yo pues hice el señor mayor. El hombre, el hombre que era mayor con 50 y pocos Exacto. años, qué vergüenza. Qué vergüenza más grande. Sí, la edad de que tiene uno, que la verdad que en aquella época además eras mayor, gracias a Dios, ahora somos como jóvenes todavía. Sí, no, cómo cambia las generaciones según la época y el contexto, Sí, ¿no? sí. Digamos que los personajes del soldado tendrían entre 20 y pocos años, Sí. estos chicos jóvenes que los sacaban de sus casas para alistarse y defender el régimen, y un señor, o sea, imagínate, 55 años era un señor mayor. El señor mayor, y lo ponen, además lo pone Pino como que es mayor, o sea, lo que ahora sería a lo mejor una persona de 70 años. Con lo que nos costaba mucho tener que llegar a eso. Sí, no me lo podía imaginar. No, yo creo que en el caso del soldado, ¿no? De afrontar la juventud, entendiendo que es una ficción sonora y que no estás en escena, tienes que hacer un trabajo corporal o una caracterización, pues el matiz de la voz, ¿no? Intentar tener una voz un poquito más clara, y también la edad ya se viene desde el texto cuando te da la inexperiencia, ¿no? Sí, después lo que habíamos hablado del hombre en sí, que era una persona que ya ha aceptado la muerte, y entonces imaginarnos ese estado de paz interior que tienes cuando ya has vencido todo el debate interno de pensar que te van a matar, la tortura que significa eso, y ya cuando decides que ojalá venga la muerte y me lleve, pues esa serenidad con la cual afrontar el diálogo que planteaba Pino, ¿no? Sí, ¿no? Y en el caso de tu personaje, ¿no? El hombre, la esperanza y la desesperanza, ¿no? La esperanza de que por fin llega el momento en el que se le va a acabar la vida, porque así se le acaba el sufrimiento, y la desesperanza que supone el estar en espera de que eso suceda, ¿no? Claro, pero yo creo que una de las cosas que descubrimos al tú plantearme cómo afrontarlo, la idea de que ya era el momento justo en el que se iba a producir, entonces trabajar desde esa paz interior de un personaje sereno que ve el día como algo, que ve el acto o el momento como algo grato, ¿no? Algo que le va a dar paz, ¿no? Está el dicho de descanse en paz. Sí. Y después cómo afronta ese momento y esa relación con el joven, que es una persona que está, como tú dices, en el sistema, porque es lo que le toca hacer y porque es lo que hay que hacer, y cómo se enfrentan los dos a esa situación, ¿no? Yo creo que eso fue una de las cosas más brillantes que descubrimos al iniciar el tránsito, ¿no? El descubrimiento también para que los dos personajes pudieran encontrar cuál era el punto en común, ¿no? Ya que, Exacto. ¿te acuerdas cuando vimos aquella vez donde de repente vemos que hay los tres tramos que tiene la historia, ¿no? Digamos, la presentación, todo el nudo, ya el desenlace, en el que ellos mismos se retroalimentan, cambiando de puntos de vista. Como primero hay una distancia, y gracias a la experiencia del hombre hace que el joven reflexione para que después se cambien las tornas, para que después ya el joven se ve tomando unas decisiones que a priori no lo sabía, y eso es gracias al punto de vista que le ofrece el hombre, en este caso tú, y en este caso tú, Luífer, que me lo propones a mí. Claro, ¿no? Porque además creo que es uno de los momentos más brillantes del texto, que es cuando el joven se da cuenta, el soldado se da cuenta que me está llevando, como ha llevado a otros, a la muerte sin pensar exactamente qué es lo que estaba haciendo, y que en esa conversación, al descubrir a esa persona tan serena y tan tranquila a la hora de ir a morir, y cómo cómo lo afronta y cómo se lo explica, ¿cómo se lo pone? Cómo es capaz de empatizar con esa persona al punto de que le recuerda a su padre, ¿no? Y a partir de ahí el giro que encontramos de cómo hacer después la parte final, ¿no? De que el hombre joven dices que igual yo mataría a mi padre, ¿no? Si mi padre estuviera vivo, podría verme en esa situación, ¿no? Y ese cambio. Padre, al igual que has hablado de una cosa súper importante, que es la capacidad de reflexión, la capacidad de análisis de la situación. Muchas veces los jóvenes se ven abordados a hacer cosas porque le vienen, porque tienen que hacerlas, bien por edad, bien por exigencia del entorno, bien por el sistema educativo, sin tener la capacidad de reflexionar de cuáles son las consecuencias de lo que están haciendo. Y en un caso, como estamos hablando de una guerra, de un fusilamiento y demás, cuando te das cuenta de realmente
qué es lo que estás haciendo y que eso podría incluso traspasar a tu propia familia, hostia, ahí Claro, cambian las cosas. cambia completamente el punto de vista y el soldado se encuentra en otra tesitura mucho más dramática, claro, porque ya no está llevando a vacas al matadero. O sea, Como está decía el llevando, hombre, claro. a personas, ¿no? Yo creo que es importante para mí, dentro de lo que hablabas ahora de los jóvenes, el hecho del valor del pensamiento crítico, ¿no? Que cada vez estamos más mediatizados por las redes. Totalmente. Y somos incapaces de visualizar qué es lo que puede ser verdad o mentira, y nos dejamos arrastrar por la opinión mayoritaria de los más me gustas o lo que se ve con más asiduidad, y está todo el tema de los bulos y todo eso, ¿no? Entonces siempre es importante recabar el punto de vista de decir, oye, ¿qué es lo que está pasando? Me voy a informar por todos lados para yo tener mi propia opinión. Y el criterio, ¿no? La información, tener información nos da la posibilidad de tener más criterio. Exacto. Bueno, empiezo yo. A mí, cuando hablamos de la inteligencia artificial, de la IA, hay muchísimos puntos de vista, ¿no? Yo lo considero ahora mismo, actualmente, no sé en lo que evolucionará, cuando hablan de si te da miedo o no te da miedo, este tipo de cosas, yo creo que es una herramienta. Totalmente. Una herramienta con la cual poder crear. Yo lo comparo a lo que fue el invento de los ordenadores en su momento, que al principio parecía que íbamos a dejar de trabajar todos y que todo y al final trabajamos mucho más rápido y nos exigen las cosas, ¿no? Entonces creo que como herramienta además creativa a nivel de todas las disciplinas artísticas, pero en este caso el teatro, que es de lo que estamos hablando nosotros, creo que nos da pues muchísimas posibilidades, ¿no? Porque al principio, al enfrentarme con esa idea, me crea una dicotomía, ¿no? Por una parte me parece que es una herramienta creativa que, bueno, según el uso que se le dé, pues te dan posibilidades de mostrar los trabajos de una manera, de otra. Y por otro lado, la parte negativa es que se confunda con que suple a las personas, ¿no? Entonces, porque ahí ya entramos en una parte que es como que él sería el plagio, ¿no? Que es algo que entiendo que no se debe fomentar, ¿no? Claro, yo me sumo, creo que es una herramienta y muy válida, sin perder el foco de que somos insustituibles, y más hablando ya no solo de los procesos creativos nuestros, a la hora de crear un texto, de diseñar una dramaturgia, de entrar en diferentes puntos de vista. Creo que el ChatGPT, que yo lo he usado varias veces como punto de inspiración, no sustituye para nada al ser humano, porque de hecho, o sea, la inteligencia artificial funciona porque hay una base de datos y un algoritmo que lo hemos creado los seres humanos. Entonces, al final, como punto de partida para crear, me parece muy buena herramienta de tener la referencia. Y también de hacerte el pulso, no sé si te has visto ahí, de hacerte el pulso de que de repente pones algo en el chat, te crea algo que a ti te hace estimular para llevar a lugares donde tú no ibas a ir. En cuanto a lo que es lo intelectual, en cuanto a lo que es ganar contenido, en cuanto a lo que es posibilidades creativas. Después hay cosas nuestras en la interpretación que sí, en el audiovisual tú puedes meter a un robot o puedes crear por ordenador personajes, pero en la experiencia teatral, que se basa en lo vivo, ¿no? En el contacto directo energético que hay entre el espectador y el escenario, no hay inteligencia artificial que pueda ir esto. Entonces entiendo que nos suponga miedo todo aquello que es nuevo y se escapa de nuestro control, pero ya con el ordenador, con los móviles, ¿qué nos iba a decir? ¿Dónde estamos? ¿Sabes? Nosotros que venimos de la analogía. Y las posibilidades que te dan, ¿no? De todas las herramientas, pero teniéndolo en cuenta eso, como un punto de vista de herramienta, porque al final hay que leer. Mucho. A mí cuando me preguntan, oye, mira, que mi hijo o mi hija quiere ser actor y más, que lea mucho. Sí, porque toda esa información ya está. La inteligencia artificial te la puede ayudar a ordenar, pero al final esto no hay nada artificial que ahora mismo, a día de hoy, con la misma dentro de 10 años, tenemos chips, ¿sabes? Como si tuviéramos unas tarjetitas de memoria y nos metieran la información. Pero creo que, bueno, que nos ayuda. Claro, lo que pasa es que yo tengo la teoría, o pienso que
que la inteligencia humana se une con el alma, y ahí es donde yo puedo leer miles de libros que no me los voy a quedar en mi cabeza todos, ¿no? Lo que te quedas es un poco un compendio de todo, o un resumen de todo lo que tú vas aprendiendo con los años y con la historia, y a eso lo filtra una cosa que llamamos alma, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Todavía espero que no se invente el alma artificial, que creo que no existe de momento. Entonces yo los miedos a lo nuevo suelo no tenerlos, ¿no? Tengo precaución a lo nuevo, sobre todo al uso de las cosas. Ser prudente también, ¿no? De cómo me llega la herramienta y no directamente creer que esa herramienta ya me va a facilitar un buen resultado, sino ser prudente de estudiarla, de por dónde viene y cómo la puedo utilizar. Y cómo me puedes facilitar, o lo que tú dices, inspirar en momentos que uno está bloqueado porque las ideas no le llegan con claridad. Entonces, como hay una herramienta que puedes chatear ahí y te aparecen ideas que a lo mejor no se te han ocurrido, o ideas que conectan con lo que tú tienes y generan otra idea, pero que si no existe alma, aparte del contacto con la gente, si no existe un alma en lo que haces, no existe arte en sí mismo, ¿no? Porque aparte el arte no solo es lo que te genera emoción, sino se hace a partir de la emoción. Entonces eso todavía creo que va a ser muy difícil de inventar. No digo que no, pero por el momento no creo que sea como base de datos, como base de datos de información y demás, me parece. Y de modo de encontrar también, porque uno, igual que diseña un cartel y pone 4 claves y te sale una idea de cartel, ese cartel seguramente no va a ser, después va a tener que sufrir un proceso creativo que es la parte humana que todavía nos queda, ¿no? Y yo lo comparo un poco con lo que es, vivimos en una época que es la época de la información, pero estamos en un momento en el que quizás estemos más desinformados que nunca. Entonces, o mal informados. Claro, entonces ese criterio es lo que hay que controlar, ¿no? El tener el equilibrio, pues por eso hablaba antes del pensamiento crítico. Si tú tienes un pensamiento crítico sobre lo que pasa, eres capaz de discernir hacia dónde vamos, hacia un lado o hacia otro, y siempre existe el mal uso de las cosas, ¿no? Entonces yo creo que con un uso con criterio y con una mentalidad creadora por investigar y por inventar, pues se llegará yo creo que a procesos como el que hemos hecho ahora mismo con este podcast, en el cual, pues bueno, es muy curioso ver cómo podemos trabajar sobre unas palabras que ella no escribió, pero que bueno, se pueden acercar a lo que ella hubiera escrito, siempre que se mantenga esa idea de, bueno, puede ser una posibilidad como puede ser otra, ¿no? Claro. Pero esa es una manera de terminar y de dar a conocer a un personaje como Pino Ojeda, que en muchas parcelas es desconocido y que merece, ¿no? Merece que se ponga en vigencia y que se ponga su voz sí, sobre todo porque gracias al trabajo de ella, la inteligencia es capaz de desarrollar el resto. No te pones las palabras de cualquiera, te pones en base al estudio que hace de su obra. No sé, me parece muy interesante. Además hay algo en el texto cuando lo vimos, ¿no? Hay una poética en la parte que escribió Pino, que en la resolución de la IA hay algo de esa alma que tú ves que está y otra que no está, ¿no? Hay algo ahí que se falta. Sí, yo creo que en la forma hay algo que digamos que pertenece más a la inteligencia artificial, pero también es verdad que copia o traspasa esa parte humana y esa esencia de Pino Ojeda, creo que la traspasa en la adaptación que hace la IA. Y nos permite también imaginarnos, ¿no? La idea sobre esa base, que podía haber sido, ¿no? Entonces, bueno, que se puedan rescatar obras inacabadas a partir de esa idea de existe esa posibilidad, y darle después un criterio una vez visto, ¿no? Como estamos hablando, que tiene toda una revisión y una manera de verse, creo que es muy interesante, ¿no? A la hora del proceso creativo de todas estas cosas, ¿no? Y de recuperar personajes que creo que la historia hay que darle valor. Necesita, ¿no? Y voces que se necesita poner en valor y poner sobre la mesa, ¿no? Cambian mucho, no es lo mismo, ¿no? Cuando te viene un texto teatral, hacerlo sabiendo que vas a escena, ¿no? Sí. Que tienes la convención del teatro, que tú estás en el escenario, hay una proyección, ya no solamente técnica vocal, sino proyección de energía y demás, a tener que reducir todo eso a un espacio solamente sonoro, donde la única, digamos, estimulación es por el oído, y ahí te ayuda a viajar, ¿no? Cómo cambiarnos nosotros mismos el registro, incluso medir los temperamentos escénicos. Exacto. Hay algo de la parte emocional, ¿no? Cómo dibujar
la emoción. A mí me recordaba en momentos a cuando hago cine, ¿no? Cuando hago audiovisual, que es tú no controlas la edición posterior, ni controlas qué música va a ser exactamente, si te la van a poner en este momento o más acá o más allá, con lo cual hay partes que nosotros somos ajenos, ¿no? Entonces te pones a trabajar desde la pureza de la emoción que transmite el texto o que intentamos encontrar, ¿no? Entonces te concentras en eso y vas midiendo lo que tú dices, ¿no? Pues se tiene que ver que es una persona más joven, pues aclaras la voz, ¿no? Y ya le das una fisionomía, digamos, vocal o sonora a lo que estás haciendo. O al peso del hombre, ¿no? El cansancio, la vejez, me acuerdo en el estudio, ¿no? Las respiraciones, poniéndonos en marcha, de cansarnos, ¿no? Igual, porque dentro de la grabación del estudio, también yo creo que el hecho de permitirnos hacer las dos opciones, ¿no? Grabarlo toda la pieza seguida, como si fuera una función, y grabarlo esquemáticamente también nos daba la posibilidad de jugarlo a diferentes intensidades. Sí. Y en el estudio, que nos permitíamos vernos, ¿no? El estudio al ser amplio, al final también era como un espacio escénico, pero reducir todo eso a nada, a un mundo muy pequeñito. Al espacio del micro. No, claro, del micro, de meter ahí la intención y que después eso, toda esa emoción traspase por el oído y te deje viajar, ¿no? Hay algo en eso que a mí me llevaba a centrar, digamos, el concepto de la imaginación, de lo que estás haciendo, cuando estás haciendo en una función teatral, ¿no? Que vas a un escenario y la haces. Hay algo que estoy viendo, que está pasando, que yo estoy sintiendo. Entonces, al hacerlo de manera en ficción sonora, solo con el sonido, es como que te permite concentrarte más exactamente en las sensaciones que estás transmitiendo, en la emoción que está atravesándote mientras estás diciendo o interpretando esas palabras, ¿no? Porque en el fondo no es una lectura, ¿no? Porque la gente a veces cree que es que te pones allí con el papel y lo lees y te vas a tu casa, ¿no? No, para entonces, nada, que va. Ese trabajo... ¿Te imaginas? Claro, ese trabajo de ensayo, de buscar el porqué, leerlo, hacerlo, y después decir, oye, aquí vamos a partir estas partes, vamos a secuenciar esto en varias partes, en esta parte vamos a jugar más a esta emoción, a la otra, e ir investigando todo eso para encontrar esa línea que después la Lajada, al oírlo completo, pues iba reforzando, ¿no? Las partes y las separaciones, ya tu trabajo después de dirección, de ir modulándolo todo, pero obtener todas esas partes, incluso conseguir unos resultados hacia un lado y decir, muy bien, esto lo tenemos, vamos a probar por otro lado. Entonces, ir jugando con todas esas mezclas te permite ser como más etéreo en el sentido interpretativo, o sea, como que la interpretación se lleva más a algo no corpóreo, entonces tienes que crear tú ese cuerpo en tu cabeza para y sacarlo a nivel de la respiración, de la voz, de no sé qué, ¿no? Y me pareció muy interesante. No, y revelador también porque al final tienes que, como decías ahora, ¿no? Concentrar toda esa energía, la emoción, a la vez con todo lo que estás contando, las inflexiones, todas las partes técnicas nuestras, concentrarlas en un lugar también era un reto, porque claro, como tú dices, en el audiovisual, tú eso tienes otra herramienta, que es tu presencia, que es la mirada, que por ahí traspasa, pero en este caso es un vehículo muy simple en el que, claro, no solamente es la concentración a la hora de hacerlo, sino también la complicidad, ¿no? El permitirnos hacer varios días de sesiones de estudio, el permitirnos hacer el trabajo de diseccionar, ¿no? Incluso recuerdo de la primera grabación que hicimos, poder tener el día de descanso para escucharlo, reflexionar y decir, no, esto es mejor, vamos a jugarlo por ahí, vamos a jugarlo por allá, y poder dar eso, ¿no? Y creo que para mí, vamos, fue una experiencia súper buena, incluso me ha ayudado a la hora de volver en escena, medir dónde está la fuente de proyección desde otro lugar, ¿no? Que a veces lo corporal nos da mucha información, pero a veces no la necesitamos tanto. Sí, o nos anula lo otro un poco, ¿no? Claro, estoy tan en acción, que vale, si estoy en acción y mi cuerpo está activo, ya todo eso pasa por ahí, pero estar concentrados en otro lugar, aún teniendo el cuerpo, ¿no? Aún estando con las agachadas, con las subidas, con me encantan los jaleos, el llegar ahí, no sé, es muy revelador. Y el camino del ensayo, porque claro, una vez que tú me envías el texto, que después quedamos para hablar sobre qué nos había parecido la lectura en sí informativa del texto,
cuando ya nos metimos la primera vez en el estudio, después de tener 1 o 2 días, no me acuerdo, de ensayo, de trabajar el texto, la lectura sobre la mesa, que es algo, sí, el trabajo de mesa, que parece que a veces se obvia, ¿no? Y para mí es súper importante porque te hace crear el esqueleto de lo que estás haciendo. Y desgranar la info, sacar toda la información posible. Fue maravilloso porque vas descubriendo, al principio lo lees y te da una impresión, después te pones a trabajarlo y empiezas a encontrar, oye, pues esto no pensaba yo que estaba y mira, está, y empiezas a descubrir, y después está la visión que tú tenías de un inicio de cómo plantearlo, incluso en esa visión ir descubriendo otras ramas que nos fueron complementando. Has dicho una palabra maravillosa que es la de descubrir, o sea, estar abierto a descubrir en cada momento. Y a veces es jodido como creativo, que tú tienes como una línea muy clara, pero ir descubriendo todas las posibilidades que se te van abriendo a partir que lo vas viviendo, me pareció, vamos, una experiencia súper. Y después fue maravilloso que cuando escuchamos el podcast por primera vez, cuando tú me lo mostraste, tú lo habías escuchado, pero fue en México. Entonces, eso tiene mucha riqueza. Total. Porque fue de repente, me acuerdo de estar bajo el cielo de México. Estrellado, tomándonos allí. Ponte los cascos. Ponme los cascos y escúchalo ahora, ¿no? Entonces, escuchar todo lo que habíamos hecho nosotros, junto con el trabajo que hizo La Lajada, que es maravilloso. Maravilla, Belén le da un... A Belén, claro. Entonces escuchas todo eso y lo estás escuchando en un sitio como Guanajuato, dices, oye, pero qué maravilla esto, ¿no? Como que universal se ha convertido el texto de Pino. Y viajarnos la experiencia a otro lugar. Qué maravilla. Sí, fue muy bonito. Qué guay. Muchas gracias además por llamarme, porque me pareció un recorrido y un viaje fantástico. ¿Quién mejor que tú, cariño?